cómo servir a Dios. Y debemos buscar con toda la dirección, con toda diligencia, cada instante, aún en la comida, aún cuando caminamos, hacemos actividades, aprovechar la situación, la oportunidad para enseñarles cómo servir a Dios. Algo que debemos remarcar, pastores, hermanos, padres de familia, mamás, aunque no creo que debes presionar a los hijos que estén en el ministerio. No, no estoy diciendo eso. Si van a estar en el ministerio tiempo completo o solo como laicos en la iglesia, debemos saber, y ellos tienen que también saber, cómo servir a Dios. Deben saber cómo testificar a alguien y discipularles para que lleguen a la madurez espiritual. Porque las personas, los niños, los jóvenes, cuando se les da alguna herramienta, algo, pero no les dejamos practicar para que la utilicen, no van a poder tener el ejercicio de usar esa herramienta. Así es la vida también en el Señor, la parte espiritual. Necesitamos permitirles, darles la oportunidad para que ellos puedan ejercer la práctica, de ejercer la vida, hablando, predicando, cantando. Así lo hagan mal a un principio, como tú y yo a un principio hemos caminado gateando. Y a veces, aún ha pasado el tiempo, nos caemos y el papá, nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, viene, nos levanta y nos recamina. Entonces, cuando vemos esto, debemos mirar la manera, velar porque ellos lleguen a la madurez espiritual. Deben llegar a ser el brazo derecho del pastor, el brazo derecho de su servicio, de su trabajo, o su esposa, ¿no? Principalmente, porque cuando servimos a Dios como familia, amadas hermanas, hermanos, llega a ser algo realmente después, más adelante, natural, que sus hijos puedan seguir sirviendo en el Señor después aún de nuestras vidas. Miren qué importante esto debe ser ya. No solamente es un anhelo, una esperanza, esto debe ser una realidad, una práctica de iglesia primero en el hogar. El reino de Dios debe funcionar primero en nuestra casa. Un otro punto donde quiero entrar, y la verdad que aquí es algo tan precioso cuando hay hermanos que están más en un lugar como el Oriente, digamos en Pando, como están los hermanos ahora en un lugar del Oriente, es más abierto, y hay más motivación, y hay más lugares, más motivos para poder divertirse. Diviértanse. Otro punto. Diviértanse, hermanos. Diviértanse. Miren lo que estoy poniendo un punto. Cuando hablamos de divertirnos, creo que es una de las razones que a los hijos de pastores, precisamente, los misioneros, odian al ministerio, es porque sus padres siempre los han pintado como algo terrible. Muchos papás constantemente se quejan en su casa y traen a la casa los problemas del ministerio. Y los hijos tienen que escuchar, recibir eso a la esposa. El problema es que a veces contamos el problema en la casa y que hemos tenido tal vez con alguien, con una hermana, un hermano, una situación, pero después arreglamos con la persona afuera y nuestros hijos no saben y siguen molestos con la persona a la cual hemos descrito en la casa. Esto es de mucho cuidado. Más positivo. Necesitamos ver que debemos hablar más de las victorias con nuestros hijos, que el concepto de vivir y no vaya decepcionándose. Un otro punto importante es ser, esto es lo que quiero tocar en esa noche, ser realmente lo que está pasando. No seas una cosa en la iglesia y otra en tu casa. O una en tu casa y otra en la iglesia. Después de no pasar incluso tiempo con los hijos y las malas actitudes, una de las cosas que ha causado mucho más daño, primero a las familias, de los que están en el ministerio, estamos hablando de los pastores, de los líderes, estamos en un módulo ya por concluir, y estamos recibiendo capacitación. Este consejo como papá. Entonces, necesitamos cuidar esto de las familias, de los que están principalmente en el ministerio, y cuidar de la hipocresía. Sí, estoy siendo un poco duro tal vez, pero necesitamos ver este aspecto. Sin duda hay momentos en el ministerio cuando tenemos, o tienes tú, hermano, tiene usted, pastor, poner la cara, tal vez, cara feliz, aún estar
aparentar ser feliz aun cuando no te sientes bien, pero tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas con nuestras familias primero, y mucho más en la iglesia. Necesitamos ser reales. Nuestros hijos están mirando y ellos están pasando tiempo con nosotros, y bien para ayudarles la parte positiva, pero también están mirando, y el enemigo hace que las cosas negativas se puedan aprender más a uno que las cosas positivas, porque a Satanás no le conviene, no quiere que veamos las cosas conforme al modelo que Dios ha puesto, que es el propio Señor Jesús. Ahora, hablando esto, ya para ir finalizando, no debemos preocuparnos tanto de los demás. Mire lo que estoy diciendo, amados hermanos. Hablo con mucha responsabilidad en este punto. Es fácil dejar que las expectativas de las personas, estamos a nuestros hijos, especialmente los pastores, siempre están con la lupa, mirando, esperando ahí. Muchas veces hay un concepto de los hijos de los pastores y cómo en la iglesia. ¿Cuántas veces se ha escuchado hasta esa frase, no? No puedo creer que el hijo del pastor haga Se fue su audio, Pastor Oscar. Se fue su audio. Pastor Oscar. Sí, pastor. Se fue su audio. Sí, ahora sí, hermano. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Gracias, muy amable. Vamos a continuar entonces. Estamos ya finalizando. Tenemos que entender que y tenemos que ayudar a la gente, especialmente de nuestra iglesia, a entender que sus hijos, los niños, los hermanos, imperfectos igual que de los demás, no pongamos mucha presión sobre ellos porque son hijos del pastor, del misionero, y no podemos estar ahí signando, mirando, señalando, cuchicheando, chismeando. Y otra característica también, necesitamos pedir perdón cuando nos equivocamos. Muy importante. Lo más importante para ser reales con nuestros hijos, con la iglesia, con los miembros, es ser honestos con ellos de nuestros fracasos, hermanos. Pedirles perdón cuando nos equivocamos. Mientras algunos lo ven como una debilidad, amados hermanos, yo lo veo como una muestra de fuerza. El hecho que yo haya tenido hierros, o sea, fallas, haya caído, todo, y no me permite levantar y confesar con un hermano que te guíe, como ayudar a nuestros hijos que aprendan a hablar. Si nosotros no tenemos esa experiencia práctica, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? Téngalo por seguro que no va a pasar, pero necesita comenzar con nosotros aún en la intimidad con Dios, hermanos. Por eso tiene efecto el ministerio. Y Satanás sabe, el enemigo sabe que está mirando así, esperando con lupa. Los hijos miran eso. Entonces, cuando tratamos de pintarlo de una manera y no reconocemos los errores, la iglesia, nos van a hacer así los hijos. Entonces, si estamos en el ministerio, está usted en el ministerio pastor, o aún una persona normal sirviendo en la iglesia como líder, servir a Dios, presentarse como el mejor privilegio, hermanos, es un trato, ciertamente. Necesitamos reconocer esto. Un otro punto habla de ser encarnado. ¿Qué estamos hablando de ser encarnado? Estar encarnado es identificarte, significa que nos esforzamos por entender a nuestros hijos y llegar a ser lo que necesitamos para relacionarnos con ellos. El propio Señor Jesús, nuestro maestro, nuestro ejemplo, por supuesto, hizo esto en la encarnación. Juan capítulo 1, el verso 14, nos hace referencia a este punto, para los que anotan. Juan capítulo 1, verso 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo? Vivió, dice, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea, fue real, lleno de realidad.
Esto de la encarnación que está en Jesús se hizo como nosotros para identificarse con nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el verso 15, nos habla porque no tenemos un sumo sacerdote quien no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí lo tenemos, gloria a Dios. Si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, entonces Él nos comprende, Él comprende plenamente, no solo porque es Dios, hermanos, sino porque ha experimentado y lo que experimentamos nosotros. Y Él sabe, nos entiende, nos puede comprender, entender íntimamente. De seguro, esto es lo que deseamos hacer también como padres y como pastores, ¿verdad? Deseamos hacer lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, el verso 22, capítulo 9 de 1 Corintios, el verso 22, nos dice que Él mismo me ha hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. Y a todos me ha hecho de todo con tal de ganar a todos para que sean salvos, algunos. Porque no tenemos, hermanos, un sumo sacerdote, y esto es una declaración muy preciosa que está en el libro de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí tenemos, gloria a Dios, sí tenemos uno que fue tentado en todo, y según nuestra misma semejanza, por todo lo que pasamos y estamos pasando y lo que pasaremos, Él sin pecado se hizo igual que nosotros y nos puede comprender. Hebreos 4:15 nos habla sobre esta afirmación. Finalmente, cierro con estas palabras, intencionalmente, no digo intencional porque nada de esto sucederá naturalmente. Pasar tiempo con nuestros hijos, con los hermanos, con los que estamos capacitando, tanto en el hogar como en la iglesia, requiere un esfuerzo intencional. Más aún, hermanos, requiere una verdadera confianza, o sea, confiar plenamente en Dios, que nos va a mostrar que eso significa que creemos primero en Él, creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en la obra del Espíritu Santo. Entonces, para poder lograr esto, Él también desea cuánto nosotros le obedecemos, cuando le obedecemos al Señor, y eso va pasando, va a pasar el tiempo, y esa intención con nuestros hijos también tiene que ser transmitida. Puede que no realicemos muchas tareas, tal vez en el ministerio, no estemos ocupados en muchas cosas, pero tenemos que realmente hacer lo que importa, lo importante. De esta manera, plenamente debemos desafiadamente, decididamente confiar en Dios, y Él va a multiplicar, va a hacer que esto realmente tenga su impacto en la familia, en la iglesia. Gracias al Señor por este punto. Dejo ahora para que los hermanos puedan exponer sus preguntas, si hay algo que podamos aclarar o enriquecer más. Adelante, Pastor Nixon. Gracias, hermanos. Gracias, Pastor Oscar. Gracias por su participación en esta noche. Queremos dar la oportunidad a dos hermanos porque luego vamos a entrar al tema del ayuno. Dos hermanos que deseen hacer alguna pregunta o comentar sobre el tema de esta noche que nos ha compartido esta semana el Pastor Oscar sobre el tema de la familia. ¿Alguien quiere compartir o hacer una pregunta? Puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta o hacer el comentario. ¿Hay alguien de la sala? No veo ninguna manito. Parece que todo está claro. Como siempre, como el chocolate. Entonces, ¿no hay preguntas, hermanos, en esta noche? Qué bueno. Doctor, buenas noches. ¿Quiere decir? Hermano Fernando, adelante, adelante. Muchas gracias. No sé, tuve problemas con el internet, hace rato se me cortó. Una pregunta al pastor, si bien ha hablado sobre no llevar ciertos problemas de la iglesia hacia la casa, ¿qué pasa si los hijos tienen problemas? Porque a veces hay también, ¿cómo se llama? Escuela, sociedad de jóvenes o escuela dominical. ¿Qué pasa si ellos tienen problemas entre hermanos?
¿Cómo actuar? ¿Cómo podemos actuar? Gracias, pastor. Gracias, hermano Fernando. Pastor Oscar, ¿escuchó la pregunta? Adelante. Amén, hermano. Amén. Bueno, en verdad es tan importante hacer mención de que la realidad que tenemos, estamos hablando de pastores, estamos hablando de hermanos que están en servicio, no de los que van a estar. Y no vamos a anteponer que las condiciones previas a que sea una persona, un hombre, un varón, primeramente en la iglesia, sea pastor bajo la reglamentación y exigencia que tiene, de acuerdo a la palabra, sabemos que primeramente nuestra vida, nuestra realidad, nuestra experiencia con el Señor tiene que tener la dirección del Espíritu Santo. Yo tengo que confesar, hermanos, muchos a veces nos hemos autollamado al servicio de la iglesia. No sé si me está entendiendo. El llamado, si bien es para todos, está abierto al ministerio, pero debemos aprender a reconocer que el ministerio que el Señor nos ha dado, y a todos, no por ser solamente pastor, es el ministerio de la reconciliación. ¿Se escucha, hermanos? El ministerio de la reconciliación es para todos. Ya habíamos dicho hace 3 noches, creo, que una persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador ha entrado la vida del propio Señor, del propio Dios. El tema es que nosotros hemos descuidado de permitir que vaya progresando el crecimiento de esta vida que es no ajena, Él conoce, sabe nuestros padecimientos, sino que la vida divina tiene que mezclarse, tiene que ser uno con nuestra vida. Y en la medida que dejamos que el Señor vive en nosotros, Él es el que conduce y Él es el que hace que la casa esté bajo la administración del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor Jesús, sabía, pero dijo, no los voy a dejar, voy a darles un consolador. ¿Cuántos de nosotros recurrimos para todo lo que acaba de poner como ejemplo? Porque hay diversos, hermanos. Las familias son tan diversas, y la multiforme sabiduría de Dios es tan sabia, ¿no? Que Él sí sabe suplir en la medida que nosotros también sabemos recurrir y acudir al Señor de la mies. Jesús es el Señor. Por tanto, necesitamos nosotros también aprender a depender de la dirección del Señor. Hemos dependido a veces de nuestra cultura, de nuestra manera, de nuestras formas, de nuestros métodos, y no hemos empezado desde muy pequeños. Ahora, hay varios aspectos. Muchos fueron llamados al servicio después de que ya tienen una familia realmente con problemas. Allí es tan fuerte la influencia de la misericordia que debe tener el Señor en nuestra propia vida, aún cada día. Yo puedo poner como ejemplo, amados hermanos, yo tengo mis hijos, tengo un yerno, los 2 varones yernos, porque tengo 2 hijas mujeres, y mi hijo varón, que tiene también su esposa. Entonces, es tan precioso verlos, hermanos, sirviendo al Señor y ver la mano de Dios, porque ellos han aprendido a depender de Dios, hermanos. Yo quiero confesar, no conozco hasta hoy una emergencia, un problema de salud terrible. Eso es misericordia de Dios. Puedo ver hasta ahora, desde muy niños aún, la última nieta, tengo 8 nietos. La última nieta está con sus 2 años. Talita. Es algo increíble, mi nietita, la última nieta de 8 nietos que tenemos. Es tan precioso ver la influencia solo de tener 2 pilares, dos ejemplos de padre y madre. Y los otros hijos que ya están creciendo. Es el ejemplo de que tengamos el influir, el suplir la dirección y el consejo de Dios. Por eso habíamos puesto en el primer módulo, en el primer paralelo, todo el consejo de Dios. No me voy a circunscribir a decirles, hermanos, bueno, esta situación es así y así. No hay recetas sociales, no hay recetas de experiencia. Es tener realmente intimidad. Y si aún tu familia, a los hermanos que están escuchando, no solo me refiero al hermano que ha puesto la pregunta, muy, muy precisa, muy importante, muy práctica que debe ser nuestra vida. Nuestra vida al Señor, la iglesia es práctica, hermanos. La iglesia es
real, no es espiritual. Entonces, necesitamos aprender a depender del Señor, de la dirección del Señor. Adelante, pastor. Gracias, Pastor Oscar. Muy bien. Estamos en el tiempo para comenzar el tema del ayuno. Entonces vamos a ingresar a este tema. Vamos a compartir pantalla. Yo veo aquí cosas. Un favor, pastor, ¿me permite entrar en mi computadora? Claro, claro, claro. Solo que no lo veo. A ver. No hay nada. Sí, sí. Voy a volver a entrar entonces. A ver. Ya. Otra vez estoy entrando. Ya. Ahora sí, aceptar, póngale. Ok. No me aparece nada todavía. Ahí en participantes, Sí, póngale permitir. pero no está. No está, no aparece en... Ah, ya. Un ratito. Es que había cambiado yo de... Ah, Había ya. cambiado de anfitrión. Ahorita voy a cambiar de nuevo. Ok. Un momentito. O póngame como anfitrión a mí para que yo lo maneje. Ya, ok. Que tengo que hacerlo acá en el otro lado. Ah, ya. Ok. ¿No sale compartir pantalla ahí nomás, pastor? Es que se me ha achicado a mí la pantalla acá. Como aparece, ¿no ven ahí en el... Póngale volver a la reunión. Volver a la reunión. Ahí póngale. Desanaranjado. Al anaranjado. Arriba. Anaranjado. Aquí volver a la reunión. Ahí, más abajo. Más ¿Dónde está bajito. la flechita al medio? Tiene una flechita. Sí, sí. Ahí para que vuelva a la reunión. Vea, No me aparece... ya, a ver, disponible. Nuevamente, volver a la reunión, póngale, volver a la reunión. Ahí. La voy a ver. Sí, ya, sí, Ahora le voy a... Ahí nomás compartir.
Ahí está. Ya apareció, pastor. Listo, ahí Muy está. bien. Ya, ok, ahí está bien. Ya, continúe nomás, no hay problema. Puede poner la copita más grande también, pastor. Sí, sí. Listo. Como que no quieren que la iglesia aprenda a ayunar. Es que Bueno, dijimos íbamos a ayunar y no nos pusimos de acuerdo, pastor. No ayunamos. Ahorita estaba pensando en ese. Usted me adelantó con el pensamiento. sí, cuando se da esta materia en los otros lugares, el último día de la capacitación se hace el ayuno. Se lo practica el ayuno, ¿no? Y es una bonita experiencia que hemos tenido en diferentes lugares, en Baure, Magdalena, Tarija, diferentes lugares. Es un buen tiempo, un hermoso tiempo que se pasa con el Señor. Bueno, entramos entonces al tema. Se entiende por el ayuno como un tiempo en el cual el Hijo de Dios, el creyente, se abstiene de comida u otros placeres y se enfoca en Dios y en la oración, ¿no? Ese es el objetivo principal del ayuno, enfocarnos en Dios, en su palabra y en la oración. Y voy a tener que... ¿Ustedes ahí pueden leer o necesito ponerlo en grande nomás? Leemos, pastor, yo lo hacemos un sí, poco grande. Se lee, ¿no? Se Sí, lee, pastor, pastor. se lee. Muy bien, así no perdemos tiempo. El ayuno es una de las armas espirituales que el Señor nos ha dado. En 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles son estas armas espirituales? Estas armas que pueden destruir fortalezas. Es la alabanza, es la oración, es la lectura de la palabra, es el ayuno. Y de eso debemos echar mano nosotros para obtener victoria en nuestra vida. Dice el siguiente versículo, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando derribamos estos argumentos, estas murallas que a veces son, que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué se entiende por estas fortalezas en nuestra vida? Pueden ser enfermedades, puede ser pobreza, no salimos de la pobreza, o también puede ser que estamos llenos de orgullo, hay envidia, estamos en pecado de adulterio, de fornicación, hay miedo, hay confusión y problemas, ¿no? Problemas varios. A través del ayuno podemos romper estas fortalezas y podemos obtener libertad de las limitaciones que tenemos en nuestra vida espiritual y no nos permite avanzar. Entonces, estas fortalezas tenemos que derribarlas con las armas espirituales. Y el ayuno es una de estas armas. Entonces, el ayuno bíblico es privarse de alimento con un propósito espiritual. Yo dejo de ingerir alimentos, pero con un propósito espiritual. No es que voy a ayunar para adelgazar, para que me haga la ropa.
No, el propósito es un propósito espiritual. El ayuno lleva a la persona a una relación profunda, más íntima y más poderosa con el Señor. Y esa es la ventaja de ayunar, porque podemos tener mayor intimidad. En vez de estar pensando en la comida, podemos dedicar ese tiempo del almuerzo, del desayuno, de la cena para estar en oración y derribar al rey llamado estómago. El rey estómago nos exige muchas veces dejar de estar en oración, de estar en la lectura de la palabra, por preparar comida y después por estar en la mesa, ¿no? Entonces necesitamos el ayuno, que sería clamar desde las profundidades de nuestro espíritu a las profundidades de Dios. Y yo quiero que usted lea este salmo, que es el Salmo 42, versículo 1 y 3, es la experiencia del salmista David, cuando él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, ¿cuál era su alimento del salmista? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Entonces, en el ayuno podemos sumergirnos en las profundidades de nuestro espíritu y ir a las profundidades de Dios. Ese es uno de los propósitos por los cuales debemos ayunar los creyentes, porque es una arma espiritual para vencer fortalezas. Pero hemos descuidado el ayuno nosotros en nuestras iglesias. Hemos puesto a un lado el ayuno, y ahorita vamos a ver de cómo el Señor en Mateo 6, los que tengan su Biblia, me gustaría que vean Mateo 6. ¿Qué ganamos cuando ayunamos? ¿Qué estamos buscando con el ayuno? Si ayunamos, vamos a ver victoria sobre el pecado. Es porque si no estamos ayunando, generalmente estamos andando en la carne, ¿no? Y andar en la carne, pues hay una lista de pecados, ¿no? Entonces, muchas veces estamos dejando que la carne nos venza y no tenemos victoria. No tenemos victoria sobre el pecado. Si ayunamos, veremos avance en nuestra vida espiritual. Veremos milagros que no hemos visto antes. No sé si puede anular algún micrófono que está ahí sonando. Por favor. Si ayunamos. Mirta Méndez. Hermana Mirta, por favor, anule su micrófono. El ayuno nos ayudará también Hermana Mirta, ¿puede anular su micrófono, por favor? El ayuno nos ayudará también a vencer demonios, ¿no? Demonios que no se han podido expulsar, se pueden expulsar ahora. Recordemos que los discípulos no pudieron expulsar un demonio y el Señor lo expulsó sin problema, y luego los discípulos le preguntaron, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos?
El Señor contestó, porque este género solamente sale con oración y ayuno. Entonces, el ayuno nos ayuda a discernir también los espíritus malos, ¿no? Y expulsarlos. Se pueden ver también que las maldiciones son rotas y que se van de nuestra vida, ¿no? Y veremos grandes cambios en nuestras vidas y en nuestras familias. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que estos cambios se realizan en beneficio de nuestros hijos, de nuestra familia. ¿Qué se hizo esto? Esto es lo que le decía. El Señor Jesús en Mateo 6 dio 3 obligaciones secretas y concretas al cristiano. Si ustedes tienen su Biblia, podemos ver los pasajes de los 3 cuándo de Mateo 6. El primer cuándo es cuando des, ¿no? Si alguno tiene su Biblia, puede ver en Mateo 6, 2, dice, cuando pues des limosna. Versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna. Entonces, el primer cuándo es dar, ¿no? El segundo cuándo es cuando ores. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Y el otro cuándo es el versículo 16, ¿no? Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces el Señor dejó claro que ayudar es igual que dar y orar. Y debe ser parte de nuestra vida normal, en nuestra vida cristiana. Si damos limosna o ayuda a alguien, bien. Si oramos, mejor, ¿no? Pero también el ayuno entra en estos 3 cuándos, que son las 3 obligaciones secretas y concretas donde nosotros tenemos que llevarlas adelante. Generalmente nosotros oramos y ayudamos, pero cuando ayunamos, y es por eso que estamos débiles en nuestra vida espiritual, porque no estamos cumpliendo los 3 cuándos, ¿no? Las 3 obligaciones secretas en las cuales Dios promete recompensa por hacer estas 3 cosas. Vemos ahí en el versículo 4, dice que por dar limosna, dice 6:4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces el Señor promete recompensa porque demos, pero también dice, versículo 5, que cuando oramos en secreto, también, el versículo 6 más bien, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y también, por ayunar, ¿qué dice? Cuando ayunes, no seas austero. Versículo 16, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, los 3 cuándos de capítulo 6 de Mateo tiene recompensa: el dar, el orar y el ayunar. Los 3 tienen que ir juntos. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, esos son los 3 dobleces. Ahí ponga siguiente, hermano. Siguiente, ahí ponga. Ahí, Ahora sí.
Gracias, gracias. Entonces, Jesús dijo, cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Cuando usted ora, libera la bendición en un 30-1. Cuando ora y da, libera la bendición a un 70-1. Pero cuando ora, da y ayuna, libera la bendición a 100-1. Es lo que estaba diciendo el Señor, ¿no? A 30, a 70 y a 100-1. Esto es como el cordón trenzado de 3 hilos que dice Eclesiastés, ¿no? Que un trenzado, un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Es el dar, el orar y el ayunar. Y es por eso que es muy importante el ayuno. Puede ser que nosotros estemos dando, estamos orando, pero no estamos ayunando personalmente ni como iglesia. Y el ayuno hay que hacerlo de forma secreta, ¿no? Como nos enseña la palabra. No tenemos que estar divulgando de que estamos orando o que estamos ayunando, perdón, porque eso debemos hacerlo yo y el Padre. Cada uno es algo secreto. El Señor dice que lo mantengamos entre Él y nosotros. La siguiente, mi hermano, ¿puede usted cambiar? La flechita. Ah, ya. O sea, ahí mismo la flechita, ¿no? Ok. Entonces, son 3 disciplinas espirituales. Estas 3 disciplinas espirituales: dar, orar y ayunar. Por hacer estas 3 disciplinas, Dios nos ofrece recompensa en público. Y eso lo hemos leído ahorita en Mateo 6. Él dice que cuando hacemos estas 3 disciplinas espirituales en nuestra vida, habrá recompensa. Y el ejemplo lo vemos en Daniel. Estaban dando. Él decidió no comer esa comida, sino solamente comer verdura. Y él estuvo en ayuno. Y tuvo un tiempo ahí, 10 días, dice, era la prueba. Si en 10 días ellos estaban bien, no se desnutrían, estaban bien nutridos y no había ningún problema, ¿no? Entonces ellos hicieron el ayuno, Daniel y sus amigos, y dice que después de los 10 días ellos fueron hallados 10 veces mejores, ¿no?, que los otros, que comían de todo. Entonces, ¿qué hizo Dios ahí? Lo recompensó en público. Entonces, es un ejemplo claro de que el Señor cumple lo que promete, ¿no? Como siempre. Ahora, ¿quiénes deben ayunar? El ayuno es para todos, hermano. ¿Por qué? Porque es una fuente secreta de poder que trae salud al alma, al espíritu y al cuerpo. Trae grandes victorias espirituales y materiales. El ayuno trae grandes victorias espirituales y materiales. Y vamos a ver esas victorias. Primeramente veamos el ejemplo que nos da el Señor sobre el ayunar. Lucas 4:1-2 nos dice cómo el Señor fue llevado por el Espíritu y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Imagínense, el Señor Jesucristo ayunando. ¿Por qué? Porque recuerden que habíamos perdido, por causa de la comida, se perdió la bendición allá en el huerto del Edén. Adán y Eva, por comer el fruto prohibido, nos
trajo a todos, ¿no? A la desobediencia y al pecado. Ahora Jesús ha venido, como Él es el segundo Adán, Él ha venido y tiene que recuperar lo que perdió Adán y Eva. Y es con el aspecto de la comida, ¿no? Con relación a la comida. Entonces, Jesús tiene que recuperar lo que se perdió en el Edén, y es por eso que Él tiene que ir al ayuno. Y recordemos que después del ayuno dice, tu hambre, y el diablo lo tienta, ¿no? A que convierta las piedras en pan. Entonces, el Señor obtiene la victoria sobre Satanás al no ceder a la tentación de convertir esas piedras en pan. De esa manera Él recupera lo que habíamos perdido, o lo que había perdido Adán y Eva en el huerto del Edén. Y es interesante esta pregunta de Zacarías 7:5. Cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio y estuvo en Babilonia por 70 años, estuvieron cautivos. En esos 70 años, el pueblo ayunaba. Pero Dios le dice, ¿no? Ustedes ayunaron, lloraron en el 5º y 7º mes de estos 70 años. Pero cuando ayunaban, lo hacían para mí. Qué pregunta, ¿no? Tremenda pregunta. Cuando ustedes ayunan, ¿para quién lo hacen? Lo hicieron para mí. Y viendo más adelante la lectura, se ve que ellos solamente lo hacían de forma religiosa, sin buscar ninguna profundidad en la comunión con el Señor. 70 años, imagínense, ayunando, y no ayunaron para el Señor. Entonces, esto es muy importante, de que si vamos a ayunar, lo hagamos para Dios. Y el Señor nos da todo un capítulo, que es el capítulo 58 de Isaías, para hablarnos del ayuno. Así como conocemos que 1 Corintios 13 es el capítulo del amor, Isaías 58 es el capítulo del ayuno. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si ayunamos, debemos ayunar para el Señor. El ayuno, mire, esto es tan importante. ¿Por qué debemos ayunar? El ayuno pone el fundamento para muchas generaciones. Esdras 8:21, muy importante este versículo. Dice él, y publiqué ayuno, ¿no? Para afligirnos delante de nuestro Dios. Uno de los propósitos del ayuno es ese, afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, dice. Entonces, lo correcto, y nos ayudará a tomar buenas decisiones. Por eso es muy importante. Pastor, perdón, anterior presentación, ¿cuál era la cita? Esdras, ahorita le El doy. anterior. Zacarías 7:5. Zacarías 7:5. Gracias, hermana Claribel. Es donde Dios pregunta si ustedes ayunaron, ¿para quién ayunaron? No. Entonces, lo que Él quiere que nosotros ayunemos para Él, no para enflaquecer o para cualquier otra cosa. O para que nos crean. Aquí está el versículo completo de Esdras 8:21. Dice Esdras, y publiqué ayuno allí junto al río Abac para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Y mire, y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Este versículo es sumamente
clave porque nos indica de cómo el ayuno pone fundamento para nuestras generaciones, para nuestros hijos. Y como lo vamos a ver a continuación, dice para nosotros, en la que estábamos viendo anteriormente, Dios nos revela el camino correcto y nos ayuda en nuestras decisiones. Quiero hacerles recuerdo de que cuando el Señor iba a elegir a los 12 discípulos, dice que se la pasó la noche en oración y ayuno para el otro día tomar la decisión de elegir a los 12 discípulos. O sea, necesitamos ayunar para tomar decisiones que van a afectar, ¿no?, nuestra familia, quizás nuestro futuro. Los jóvenes necesitan ayunar y orar antes de comprometerse, antes de casarse, ¿no? Porque si uno le falla con la pareja es para problemas después. Entonces veamos aquí, dice, para nuestros niños, publiqué para afligir delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, ahora y para nuestros niños. Dios comienza a actuar en los hogares de los que ayunan. Se edifica la casa de fe y se extiende la bendición de generación a generación. Qué importante, mire, ayunar, ¿no?, porque nos va a dar dirección a nosotros, pero también nuestros hogares van a comenzar a ser transformados, nuestros hijos, quizás rebeldes, van a volver al Señor. No hay cuantos, especialmente hijos de pastores, que se han vuelto rebeldes, ¿no? Y el error ha estado en el líder también, ¿no?, porque no ayunó por su familia. Entonces, es muy importante. ¿Qué más dice este versículo? Dice, y para todos nuestros bienes. Publiqué para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Es decir, Dios comienza a actuar en nuestras finanzas, nuestros recursos son bendecidos y todo lo que hacemos se multiplica. Y para todos nuestros bienes. Por eso es necesario hacer la práctica de la oración, el dar y el ayunar, que son los tres hilos que hacen una cuerda fuerte que va a bendecir y ayudar en nuestra vida personal, en nuestra familia y en nuestros bienes. En la Biblia hay un ayuno que era para hacerse autoexamen, ¿no? En Levítico 23, 27, ahí habla el Señor de que se tenía que ayunar un día para afligir nuestra alma delante de Él. Es decir, hacernos un autoexamen y preguntarnos, ¿no?, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien con el Señor? ¿Estoy chueco? ¿Me he ido por una senda que no es? ¿Me he acercado más a Dios en este año? ¿Te agrada la forma en que te estoy adorando? ¿En la forma en que estoy honrándote con mis bienes, con mi diezmo, mi ofrenda? Y en Jeremías 36:6 también habla de esto. Lee este rollo, le dice al profeta, que escribiste de mi boca en el día del ayuno. Entonces, cuando ayunamos es muy importante leer la palabra de Dios, porque cuando la leemos, ahí encontramos lo que es su voluntad, ¿no? Y oramos, hablamos con Él, pero también debemos hacerlo en el día del ayuno. Es una combinación, oración con lectura bíblica, y ayuno es una combinación que nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Y es lo que generalmente no estamos haciendo, ¿no? Decir, este día voy a ayunar y voy a entrar en una evaluación.
Y el Señor nos va a mostrar si realmente estamos andando como Él quiere que andemos, ¿no? Recordemos lo que dice Zacarías en 4:6, que no es con ejército, no es con fuerza. Él dice, es con mi espíritu. Mientras uno ayuna y se humilla ante el Señor, la gracia de Dios vendrá sobre su vida. El Señor será la fortaleza de nuestra vida. Y lo que no se puede hacer en la carne, lo vamos a poder hacer en el Espíritu de Dios. Y es claro, ¿no? Cada montaña se mueve por el poder del Espíritu del Señor. A veces hay problemas graves en nuestra vida y es una montaña que no la podemos mover. Y estamos ahí, no podemos avanzar, no crecemos. Nuestras iglesias a veces están estancadas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en la carne, ¿no? No la estamos haciendo en el Espíritu. Y Él dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu. Entonces necesitamos humillarnos ante Dios. Necesitamos más de su gracia, más de su fortaleza en nuestra vida, ¿no? Entonces es bueno que ayunemos no solamente en dejar de comer, sino ayunar, qué sé yo, en el uso de las redes sociales, por ejemplo. Si uno se da cuenta, uno pasa mucho tiempo en las redes sociales. Pero ¿cuánto tiempo pasa en la oración? ¿Cuánto tiempo pasa uno en la adoración? Entonces, las redes sociales ahora están tomándonos bastante tiempo y nos quitan la comunión, ¿no? En el Señor, el poder del Espíritu es mínimo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos apagado el Espíritu, ¿no? Porque no le estamos dedicando tiempo. Vamos a ver aquí los propósitos y razones del ayuno. Todavía estamos, ya estamos a las 10 casi. Pero veamos esto que es muy importante. ¿Por qué debemos ayunar? El Señor dice, proclamen ayuno. La congregación, se puede ayunar a nivel de congregación, y eso es lo que aquí está diciendo, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, congreguen en la casa del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra e imploren su ayuda. Mire, si hubiésemos hecho esto antes que empiece aquí el COVID, de proclamar ayuno, creo que la situación de Bolivia fuera diferente, ¿no? El Señor nos insta a que todos seamos convocados al ayuno. Y el ejemplo nos lo da Nínive, ¿no? Cuando Jonás fue a predicar y dijo, en 40 días Nínive va a ser destruida. Lo que hizo el rey, todas las autoridades, fue proclamar ayuno y pedir misericordia de Dios. Si nosotros hubiéramos hecho esto, hubiéramos sido un ejemplo para el mundo, imagínense, de que Dios no permitiría que ingrese el COVID a Bolivia, y sería un testimonio grande. Pero no estuvimos, ¿no?, para proclamar ayuno, ni para convocar a asamblea. No congregamos en la casa del Señor a la gente, a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra. Y mire lo que el Señor ahí nos da el secreto de cómo podíamos haber vencido, por ejemplo, este virus. Recordemos que también los fariseos, ¿no?, reclamaron por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como los discípulos de Juan. Y el Señor dice, ¿no?, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El Señor ya se fue y nuestra responsabilidad es hacer esta disciplina espiritual, ayunar. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Es muy poca, ¿no?, lo que estamos haciendo con el ayuno.
Una de las razones más apremiantes para el ayuno cristiano es también buscar el avivamiento. El Salmo 85:6 dice: no volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti. Y es solamente humillándonos, haciendo ayuno, proclamando ayuno, que el Señor vuelve a darnos nueva vida, vuelve a avivarnos, ¿no?, en nuestra vida espiritual. Y necesitamos eso. Importante esta frase: el ayuno es una terapia para curar todo lo que nos impide conformarnos a la voluntad de Dios. Todo lo que nos impide conformarnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese día podemos hacer un análisis de nuestra condición delante de Dios y corregir, ¿no?, lo malo, y poder encaminarnos otra vez a hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuán importante es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Ya vimos que es la abstención parcial o total de cualquier elemento que trae satisfacción a nuestro cuerpo, ¿no?, y a nuestra alma por un tiempo determinado. Es abstenerse de toda clase de alimento sólido o también líquido, pero no necesariamente agua, ¿no? Quizás evitar tomar un jugo con dulce, pero sí es necesario tomar agua en los días del ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que fortalece nuestro espíritu. Es también un acto de dependencia de Dios. Cuando ayunamos estamos mostrando eso, ¿no?, de que queremos depender de Él. Y es una forma de poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, ¿no?, el ayunar, y demostrar de que estamos deseosos de que Él nos ayude, que Él nos socorra, que Él nos sane, nos proteja. Es una de las más poderosas armas de guerra espiritual que Dios ha dado a sus hijos, y es una forma de crucificar la carne o negar a nuestra carne el sustento básico de los alimentos. Como le dije anteriormente, es vencer al rey estómago que nos domina, que cruje cuando no le damos alimento y pronto nos rendimos a sus pies, ¿no? Hay mucha gente que dice: yo no puedo estar sin comer. ¿Y qué está venciendo ahí? La carne, ¿no?, en primer lugar. Los israelitas tenían la costumbre de ayunar en este día de la expiación, que es el día de la reflexión, de autoanálisis. Y el Señor dijo: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto era lo establecido en la ley, ¿no? Sí o sí se tenía que ayunar este día para afligir sus almas o autoevaluarse, ¿no? Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, el lunes y el jueves. Y ahí en Lucas encontramos el relato de los 2 que van al templo, y el fariseo, recordemos que él oraba puesto en pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que tengo. Ahora, es por eso que el ayuno no tiene que ser público, sino totalmente privado, ¿no?, personal. ¿Quiénes ayunaron? Jesús ayunó 40 días, Moisés también, Elías 40 días también, Daniel 21 días, Pablo y las tropas romanas ayunaron 14 días, David ayunó 7 días, Esther 3 días,
Saulo, cuando cae del caballo, está 3 días sin comer, dice, ni beber. Y cuando fue llevado a Damasco. Nehemías, también hemos leído el pasaje de Nehemías, donde dice que convocaba para ellos mismos, para sus hijos y para sus bienes. Ayunaron también los cristianos de Antioquía, los discípulos de Juan el Bautista, el pueblo de Nínive. Ayunaban los apóstoles, los ancianos, los miembros de la iglesia primitiva. Ayunaron. Ahora, aquí está el capítulo que yo les dije, el capítulo 58 de Isaías, que es un ayuno que Dios escogió, ¿no? Dice él, no es más bien el ayuno que yo escogí, el ayuno que yo escogí, más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras, dice, de la impiedad y que se suelten las cargas de opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos, que se rompa todo yugo, ayunar y que compartas tu pan con el hambriento, que recibas en tu casa a los pobres, vagabundos, que cubras al que veas desnudo, que no le dé la espalda a tu hermano. Si actúas así, dice él, tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de tu medio el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre y en tiempo de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nueva fuerza a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación, tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas, restaurador de calzadas, otroras intransitables. Aquí en este capítulo vemos 7 razones que nos ayudan a que ayunemos, ¿no? La primera razón es hacer justicia, que se desaten las ligaduras de impiedad. En segundo lugar, para deshacer cargas pesadas, ¿no? Que se suelten las cargas de opresión. 3, para liberar a los oprimidos y desatar las ligaduras de impiedad. Que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Es para compartir los alimentos. Ayunar es que compartas tu pan con el que tiene hambre. Dar abrigo a los pobres, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos. Es cubrir al desnudo, que cubras al que no tiene nada para abrigarse. Proveer para la familia. Dice, no le des la espalda a tu hermano. Eso es increíble, ¿no? Muchas veces nos damos la espalda entre nosotros, no nos ayudamos. Y es parte de lo que el Señor nos manda. Ayunar con las actitudes correctas. Cuando se ayuna correctamente hay resultados. Si actúas así, dice el Señor, tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá, lo invocarás y Él te dirá, heme aquí estoy, ¿no? Si ayunamos con la actitud correcta, Dios será honrado y tendremos una cercanía con Él y nos bendecirá en forma que no podemos imaginar. Tu mente comprenderá las cosas de Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, cuán importante, hermano, es esta disciplina espiritual.
Desgárrense el corazón, no los vestidos, dice. Vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones detrás sí, es decir, trigo y vino, para que le presenten ofrendas y libaciones. Toquen la trompeta en Sion, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos y a los niños de pecho. Wow. Que salgan de la cámara nupcial el novio y la novia, y ustedes, los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan: Señor, perdona a tu pueblo. Finalmente el ayuno es para clamar por arrepentimiento, ¿no? Por eso Él dice que nos aflijamos en el día del ayuno. No los entrega al oprobio, ni dejes que las naciones los dominen. No permitas que entre los pueblos se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. Cuando ayunamos es para recibir instrucciones de parte de Dios también, ¿no? Eso lo vemos en Éxodo. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Recordemos que ahí está Moisés 40 días de ayuno. Y el Señor le entrega la ley. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ayunamos para aprender humildad y dependencia de Dios. Salmo 35:13. Pero yo, dice David, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Ayunamos para intensificar la efectividad de nuestras oraciones. Jueces 20, 26 al 27. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, para tener fuerzas y resistir las tentaciones. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Se ayuna por sanidad también. Isaías 58:8. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Ayunar por poder para echar fuera demonios, como estábamos hablando antes. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, Jesús aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y cuán importante es esta disciplina en nuestra vida espiritual? Nada os será imposible. ¿No? Se ayuna para enfrentar tiempos difíciles, como el que pasó Esther. Esther le dijo a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mi doncella y yo ayunaremos también.
recordemos que después de este ayuno ella ingresa, ¿no?, a ver el rey. Después de eso me presentaré ante el rey y aun cuando eso vaya contra el rey. Y si tengo que morir, pues moriré, ¿no? Entonces, espero, hermano, que ustedes queden convencidos de que debemos ayunar, de que es necesario ayunar, por muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Son 3 disciplinas importantes que debemos hacer: dar, orar y ayunar. Eso va a hacer de que sea un cordón de 3 dobleces que nos va a traer mucha bendición a nuestra vida espiritual. Me gustaría saber si ustedes han quedado convencidos en esta noche de que es necesario ayunar. Y quisiera escuchar por lo menos 2 opiniones de 2 hermanos que al ver esta exposición, esta noche deciden ayunar por usted mismo, por su familia y por bendición, tanto espiritual como material. ¿Alguien quiere comentar algo? Pastor Ricardo. Amén, pastor. ¿Quiere decir Muchas algo? gracias, querido pastor y todos los pastores, hermanos, hermanas. Es una bendición grande, hermano. Bueno, nosotros con la radio Dios Pisuyana, cada 15 días hacemos el ayuno, pero ayuno de 24 horas. Tomando agua, sí, ¿no? O sea, tampoco es, como dice usted bíblicamente, es bueno es tomar agüita, ¿no? Según agua. A veces es hacer todo el día también. Con el hermano Delfín estuvimos haciendo unos domingos, vamos a reactivar nuevamente, pero ¿qué pasaría, pasó la pregunta aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, entre semana queremos hacer ayuno y ya comienza la labor del trabajo de repente? Y ahí está la actividad laboral, pero también, por un lado, pienso que también un momento de ayuno también debe estar concentrado en meditar en la palabra de Dios, debe estar orando, estar en comunión íntima, sin perturbación también, ¿no? Eso quisiera que me aclare algo más, pastor. Sí, la idea es dedicar un día en el cual no hay interferencia, ¿no? No hay Exacto. trabajo, sino que es un tiempo en el cual uno se dedica a hacerse un autoexamen, en el cual uno se humilla ante el Señor, de uno se arrepiente de pecados que pueda haber en nuestra vida. Nos limpiamos, ¿no?, por la sangre de Cristo, ¿no?, que nos limpie de todo pecado. Y eso va a hacer de que ese día, pues, el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, ¿no?, y nos ayude ya a seguir adelante por el buen camino, porque esa es la idea, ¿no? Humillarnos delante de Dios y reconocer si estamos mal, pues reconocer, pedir perdón y andar por caminos derechos, ¿no?, como dice su palabra. Claro, lo ideal es eso, pastor, hacerlo en un día, qué sé yo, un día domingo, un sábado. Por eso Israel pues tenía un día exclusivo para eso, ¿no? No se podía hacer nada. Era totalmente dedicado al ayuno. Y todo eso trae beneficio, ¿no? Porque el corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no desprecia, ¿no? Sí, lo recomendable es tener un día exclusivo para el ayuno, para estar en oración y en la lectura de la palabra. Esa es la combinación perfecta para hacer un ayuno verdadero. Amén, Hermana pastor. Caterina, ¿quiere decir algo? Pastor, perdón, Sí, antes, adelante. si el sábado lo hacemos con usted, nos puede guiarnos algunos ejemplos más prácticos, ¿no? Claro, No pastor. sabemos muy bien que la situación del país en el mundo entero está difícil. Hace poco me comparte una hermana de Trinidad, su pastor ha fallecido con esta enfermedad y están en UTI, su familia también del pastor. Entonces, situación difícil, ¿no? Aquí está la hermana Sara, también está Sara Chipunavi,
su cuñado ha fallecido y también sus familiares también están. Hermana Sara, ¿nos puede compartirnos, por favor, el testimonio de la mañana que me pidió oración? Y qué lindo sería que esta noche podamos orar y de repente también podamos, justamente por eso, hacer oración, pastor, el día sábado, no sé, entre semana, sábado, domingo, ¿no? Domingo tenemos culto también en la mañana, predicación, pero igual podemos conectarnos bueno, en ayuno. Amén, amén, amén. Es como le dije, ¿no? Si hubiésemos convocado a todos los cristianos a un ayuno cuando sabíamos de que el COVID se estaba acercando, Dios hubiera puesto su protección sobre nuestro país, ¿no? Tal como lo hizo como perdonó a Nínive. Porque todas estas cosas vienen por el pecado, ¿no? El pecado llega hasta la misma presencia de Dios, ya no aguanta más. Y vienen todos estos castigos sobre la humanidad. Pero qué ejemplo hubiéramos sido para el mundo si Bolivia se hubiese puesto en ayuno y oración y a pedir misericordia, ¿no? No lo hicimos como iglesia, estuvimos dormidos y nos encerramos en nuestras casas y se acabó, ¿no? Y ahora vemos las consecuencias. Especialmente el Beni está sufriendo mucho. Conozco varios amigos que han muerto estos días. Y algunos son pastores que han muerto y hermanos que han fallecido. Entonces, creo que no es tarde para arrepentirse, clamar a Dios y comenzar a ayunar por nosotros, por nuestros hijos y por las cosas por nuestros bienes también, ¿no? Si no lo tenemos, que el Señor nos permita tenerlo, porque muchas veces no lo tenemos porque nunca le hemos pedido a Él, ¿no? Y el enemigo nos ha robado las bendiciones. ¿Por qué? Porque no estamos destruyendo esas fortalezas que se levantan en contra de nosotros. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pastor, una pregunta. ¿Qué pasa si un hermano quiere ayunar y está tomando tabletas, está en tratamiento, ¿no? Y quiere ayunar. Y cuando uno toma tabletas, pastillas, remedios, entonces no es bueno que el estómago esté vacío, ¿no? Puede causar daños a su intestino, a no ser que sea. Entonces eso, hermano, a ver, Bueno, que no las tome ese día, ¿no? O 2 días antes. Que no las tome, que no esté tomando esos días, ¿no? Para que no esté con el estómago vacío. Si lo hace, yo creo en el nombre del Señor, el Señor va a ayudarle, ¿no? Más bien va a haber sanidad. Él promete sanidad. Él dice que la sanidad va a llegar pronto a nosotros si nos humillamos delante de Él. Entonces probablemente nunca más seguirá tomando las pastillas, ¿no? Porque el Señor le va a sanar. Eso, si usted vuelve a leer otra vez el Isaías 58, ahí el Señor promete sanidad para el que ayuna para Él, ¿no? Lo importante es que lo hagamos para Él, no cometamos el error del pueblo de Israel que por 70 años ayunó y no lo hicieron para el Señor, ¿no? Y el Señor les reclama eso. Ustedes nunca ayunaron para mí. Ayunaron nomás por ser religioso, por decir que ayunaban. Hay gente que ayuna y lo publica y es con la intención de decir que es súper espiritual, ¿no? Yo ayuno, esto y lo otro, y cuando el Señor dice que más bien sea algo secreto entre uno y Dios, y entonces habrá recompensa. Amén. Creo que esa debe de ser la situación, hermano. Si no hay más, ¿quién diga algo? Hermana Caterina, ¿quiere decir algo? Bueno, iba a preguntar algo similar a lo que preguntó el pastor anteriormente, ¿no? El tema del ayuno, cuando se trabaja, ¿no? A veces se establece, lo ideal es, ¿no? Que se pueda hacer el ayuno en fin de semana, cuando no hay trabajo, pero a veces es necesario, o a veces la iglesia determina un día laboral, entonces
¿qué se puede hacer? ¿No? Porque tenemos a veces que estar en la misma oficina y como usted dice, ¿no? Tiene que estar en secreto, entonces, ¿qué nos aconseja en ese momento? Hacer el ayuno, hermanita, hacerlo, aunque esté trabajando, usted ayuna, es usted y Dios, porque usted puede estar en oración haciendo su trabajo. Cuando Él dice orar sin cesar, no significa que vamos a estar de rodillas. Podemos estar manejando, podemos estar trabajando, pero estamos orando, estamos hablando con el Señor, ¿no? Y Él conoce nuestro corazón, porque generalmente vamos a orar por algo espiritual, para destruir alguna fortaleza, problemas en nuestra familia, en nuestro hogar, por razones económicas. Hay muchas razones por las cuales ayunar, ¿no? Y el Señor va a estar escuchando la oración aunque usted esté en el trabajo. No, yo creo que no es impedimento, hermana, ayunar, ¿no? Cuando se está en el trabajo, porque usted puede estar en continua oración, igual, y el Señor va a mirar su corazón. Entonces, lo ideal, claro, es un día en que no haya actividad, pero no siempre se puede. Pero yo creo que podemos estar ayunando, haciendo nuestras actividades diarias. Creo que no hay problema de eso. Bien, hermanos, les agradezco por la atención. Este tema yo lo quería compartir haciéndolo el ayuno, pero como las circunstancias son otras ahora. ¿Podemos hacerlo claro, todavía? En otro lugar. Sí, en yo otros creo que lugares. nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que podemos empezar, no sé, de 24 horas, tal vez viernes y terminar domingo, digamos, ¿no? Y bueno, mejor dicho, comenzar el sábado y Lo que terminar yo domingo. quisiera, hermano, lo que yo quisiera animarle, hermano, es que usted decida personalmente entrar en ayuno. Puede ser un ayuno parcial, puede ser un ayuno total, ¿no? Lo recomendable es que hagamos según nuestro estado físico, digamos. Si estamos muy enfermos, yo creo que no es muy recomendable hacer un ayuno de 24 horas, sino un ayuno, qué sé yo, de 12 horas, de 8 horas. Empezar en oración, decirle al Señor, yo empiezo este ayuno en tu nombre y quiero estar en ayuno estas, qué sé yo, estas 8 horas, ¿no? Y estar en ese tiempo en el ayuno, estar orando, estar clamando al Señor. Si hay tiempo, también estar con la palabra. Entonces, es necesario, hermano, que cada uno de nosotros comience a practicar el ayuno. Recordemos que es parte de los 3 hilos Pastor Nilsson, si del me permite. Sí, Pastor Oscar, adelante. Hermano, sí, muy lindo. Dos cositas más puntuales para acompañar a lo que estamos hablando. Bien importante porque se nota que tiene efecto lo que estamos hablando ahora. Y hay la necesidad y el deseo de efectuarlo, de ponerlo en práctica. Muy bueno el corazón de las hermanas, los hermanos que tengan tal disposición ahora. Pero 2 puntos importantes, ¿no? Por un lado, reconocer cuál era el ayuno judío, digamos. El tema central que buscaban con el ayuno era la expiación y la reconciliación. Y también parecía que llegaran al extremo, pero necesitamos considerar la comida, la bebida, el bañarse y, bueno, aún las relaciones conyugales estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque el ayuno comenzaba en el ocaso y terminaba en el anochecer del día siguiente. Entonces tiene un propósito. Pero yo rescato el segundo punto que quiero que podamos también para los hermanos conocer y saber esta verdad, ¿no? Porque es importante. Usted ha descrito ya el Isaías 58 tan claro que a veces lo que hacemos es ayunar para nosotros y no para Dios. Lo importante acá, y eso rescato lo que usted acaba de vertir, muy lindo, qué enseñanza más precisa, muy interesante. Ayunar nos hace principalmente más sensibles al llamado de Dios, más sensibles al servicio de Dios. Necesitamos separar muchas cosas, no solamente de externas, ojo, porque por eso estamos hablando de que a veces el ayuno no tiene que mudar nuestro rostro, tenemos que estar más bien más sanos, más fuertes, porque el ayuno fortalece, no debilita. Al ayunar estamos declarando con el cuerpo
¿Qué nos interesa? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que nos está interesando? Es la cercanía con el Señor, lo que usted decía. Entonces, el propósito del ayuno espiritual, ojo, del ayuno espiritual, es llevarnos a conocer más el deseo del corazón de nuestro Padre, de Dios, y servirle, porque para servirle en espíritu, necesitamos estar separados de la carne, del cuerpo. O sea, no nos olvidemos que el alma, que es la mente, es la que más está alimentada cada día de muchas cosas. Nosotros pensamos solamente que creemos que es el alimento físico. Ojo, Satanás no usa el alimento físico. En verdad sí, puede haber el tema del alimento que puede dañarnos, enfermedad, como veíamos en el mensaje de hoy en la mañana. Pero me mueve más a decir esto para afianzar lo que usted acaba de afirmar. Interesante e importante, decisivo, vital, propósito del ayuno espiritual. Entonces, porque mucha gente hace ayuno material, digamos, ¿no? Externo, corporal, físico, alimentario. Pero estamos buscando aquí es el ayuno espiritual que nos va a allanar más el camino para conocer el corazón, para conocer el interés, el deseo, porque usted mismo mencionó tan lindo, Dios les dice, ¿no? Tan precioso. Ustedes han ayunado durante 70 años, pero ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Se han esforzado, hemos ayunado, ya. ¿Pero para quién? Para mí no. Porque para servirle a Dios y servirle, nuestro espíritu tiene que estar pues allanado, tiene que estar separado de tantas cosas que impiden, y Satanás justamente va a alimentar, va a ponernos hasta un buen churrasco, lo que sea, pero pensamos que es algo físico externo. Pero el tema está dentro de nosotros, ¿no? En nuestra alma y en nuestro cuerpo. Ojo que es una batalla terrible donde más tenemos problemas. El campo de batalla es nuestra mente. Tenemos dos ojos por donde entra, dos orejas, dos oídos, orejas que nos entra, dos orificios en la nariz, más la boca, 7. Por 7 lugares nos entra y por 7 lugares nos sale cosas terribles. Entonces, es tan precioso esto del ayuno, pero del ayuno espiritual, que lo que usted nos enseñaba, ojalá los hermanos estén captando esto, porque el Señor está demandando, está exigiendo que estemos separados cada día, no es nomás convocar un día de ayuno, no. Todos los días, usted dijo algo muy lindo que a mí me ha marcado. Todos los días, hermano, necesitamos estar siendo separados del Señor. El ayuno del Señor es todos los días, hermano. Si bien puso un término de 40 días, un tiempo, un término, pero cada día somos atacados. Así como está esa oración, esa palabra, o sea, esa oración de 3 palabritas, ¿no? Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque pecamos sin cesar. Entonces es interesante esto del ayuno espiritual. Gracias, amado pastor. Gracias, varones, hermanos que están escuchando. Bendiciones. Aparte del gran beneficio espiritual del ayuno, también es un gran beneficio en la parte física. Yo hice un ayuno de 22 días. 22 días no era por la parte espiritual, era por la parte física. Yo tengo problemas del hígado graso desde mi juventud. Y en esa época que yo estaba mal, vino Julio César Rival a Bolivia, y él vivía en Colombia, y él tenía una clínica en Colombia de ayuno. Toda la sanidad era a través del ayuno. Entonces él me vio y me dice, andate a Colombia y te vamos a meter a la clínica gratis, todo gratis. Y conseguí para tu pasaje nada más. Y yo me fui a Colombia y estuve 22 días en esa clínica. Y el Señor me sanó de ese problema que tenía físico, ¿no? Y el cuerpo se purifique. Necesitamos limpiar, ¿no? A veces no dejamos de comer todos los días y cada rato. Y pobre estómago, ¿no? Pobre intestino y todo, ¿no? No estamos dejando que el cuerpo descanse, ¿no? Entonces el ayuno es para eso también, para purificar nuestro cuerpo. Aparte del gran beneficio espiritual, la bendición que Dios nos da por hacer un ayuno para Él, también es un gran beneficio físico, ¿no? Sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Así que quisiera pedirle que nuestro querido Pastor Santos nos despida en oración esta noche y rogarles, hermano, que usted se comprometa delante del Señor a hacer un ayuno, empezando desde mañana si es posible. Amén.
Vamos a orar para Amén. despedirnos entonces. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias por su atención. Aquí terminamos este módulo, el módulo 8. Y la invitación es para los que quieran llevar el módulo 6. Lo vamos a estar dando a partir del lunes a los hermanos de Tarija. A las 8 de la noche. De 8:30 a 10. Un ratito, papito, vamos a orar. Pastor, una consultita, si se puede. Sí, sí, sí. Pastor, buenas noches, hermanos, pastores ahí. Yo quería consultarle más que todo ese tema del ayuno de Daniel. Quiero saber si aún ese tipo de ayuno se lleva, no se lleva, qué beneficios trae en el tema, porque yo veo que algunos de esos de ahí aún practican y es un poco beneficioso en el tema de salud, como usted dice, y es a más largo tiempo. Y este tipo de ayuno muy poco se habla, ¿no, pastor? Entonces yo quisiera saber un poquito más, si aún queda el tiempo, por favor, para poder explicar más o menos de qué se trata, porque ya que a Daniel lo hacía, ¿no? Gracias. Daniel hizo dos tipos de ayuno. El primer ayuno que él hizo fue el ayuno parcial, porque ellos comían, pero no comían las carnes que eran ofrecidas a los ídolos y todo eso, ¿no? Probablemente había chancho ahí, había chicharrón, y un judío no podía comer chancho. Entonces él vio todo eso y decidió no comer esas clases de comida, ¿no? Quién sabe qué más habría. Chinchulí, no sé, negra, que se acostumbra a comer en el Beni, ¿no? Mucha negra, sangre, cosa que Dios ha prohibido, que se coma la sangre. Entonces él hizo un ayuno parcial, se alimentaba de legumbre, y el Señor lo honró, ¿no? Públicamente después. Pero después él hizo un ayuno de 21 días, y ese ayuno aparentemente era con líquido nada más, porque él dice que yo dejé de comer cosas delicadas, dice. Solamente comía lo necesario, yo creo, y legumbre y agua, ¿no? Y eso lo hizo por 21 días. Y eso también le trajo victoria, ¿no? Porque dice el Señor, y yo desde que empezaste tu oración y tu ayuno, yo escuché, pero el príncipe de Persia se me impuso, se me opuso y no me dejaba llegar con la respuesta, ¿no? Y la respuesta llegó a los 21 días. Entonces, eso trajo beneficio espiritual, porque Daniel tenía una gran carga, ¿no? Por su pueblo en ese tiempo. Y muchas cosas se le habían revelado. Entonces, es interesante que en el tiempo del ayuno Dios puede hablarnos, puede direccionarnos, puede revelarnos nuevas cosas para nuestra vida. Y es un gran avance espiritual, por lo cual yo animo a los hermanos de que cada uno decida, ¿no? Tal día voy a ayunar para el Señor. Y secretamente, no hay que estar publicándolo ni nada, ¿no? Gracias, hermanos. Se nos ha ido la hora. Pastor Santo, por favor, guíenos en oración. Amén, mi pastor. Bien, mis hermanos, a los pastores, a los hermanos y hermanas líderes que desde Cobija han dado hermosa sorpresa de alegría y bendición para Dios, fundamentalmente para Jesucristo y también para quienes cooperan acá en la tierra, la misión Catalyst, Pastor Nilsson, que es el gran promotor de esta obra, a los otros pastores que han cooperado, Pastor Oscar, lo hemos visto muy activo, al Pastor Flavio, creo que no está. Encomendamos en la bendición de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Vamos a cesar en oración, mis hermanos. Señor Jesús, Dios Padre Todopoderoso, Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío, esta noche, Señor, desde el lugar de las casas, los lugares donde están todos los hermanos y las hermanas, oramos, Señor mío y Dios mío, porque tú has tocado estos corazones, estas mentes, Señor, para ingresar, Señor, en cada uno de ellos, porque tú has proclamado que tu justicia, tu verdad, tu paz, Señor, será luz y sal en el mundo. Así será, Señor, en Pando, en Cobija, en los otros departamentos de nuestra nación. Esta noche, Señor mío, queremos que tú pongas en nuestros corazones, Señor, para hacer el ayuno y salvar la batalla contra el espíritu del mal, así como tú lo hiciste, Señor Jesús. Después de haber ayunado 40 días, el Espíritu Santo, tu Padre Dios,
probó, Señor, tu fortaleza. Así también debemos cesar, Señor, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra palabra, para no pensar, ni desear, ni hablar malas palabras y mantenerse en un ayuno permanente, Señor mío, Dios mío. Gracias, Papá Dios. Te oramos también, Señor, porque tú nos conviertas en padres y madres diferentes, Señor mío, después de haber entendido este ministerio de la familia. Que seamos distintos, que amemos a nuestra pareja, que amemos a nuestros hijos y que sea tu amor, Señor, llegando a nuestro corazón y sea ese amor, Señor, compartiendo en cada uno de nuestros hogares, en nuestras familias. También hemos entendido, Señor, que tan importante es administrar tu economía, porque todo dinero, todo tesoro, Señor, viene de ti. Dentro de la casa, en la congregación, fuera de ella, Señor, tú permítenos administrar, Señor, en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia, Señor. Gracias, Papá Dios, esta noche. Te oramos también, Señor, por todos los hombres y mujeres que hoy están sufriendo, Señor, esta enfermedad de COVID-19. Te oramos, Señor, y declaramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que por el poder y la presencia del Espíritu Santo declaramos sanidad, Señor, en cada hermano y hermana que se encuentra en los hospitales, en las clínicas, en casas de aislamiento, Señor mío. Te oramos y clamamos, Señor. Gracias, Papá Dios. Esta noche muy personalmente te oro, Señor, por quienes trabajan, Señor, en tus propósitos, por Pastor Nilsson, Pastor Oscar Aramayo, Pastor Flavio, Pastor Delfín, Pastor Ricardo y por todos los líderes de este grupo hermoso, Señor, que tú has apartado. Así como un día apartaste, Señor, a los elegidos, hoy tienes un nuevo grupo de elegidos, Señor, en Cobija, en Pando y en todo el país. Gracias, Señor mío. Esta noche cesamos, Señor, colocando que todo lo que se ha sembrado sea en tierra fértil y tierra buena, Señor, para fructificarse hasta 100 por 1. Gracias, Papá Dios. Todo esto, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Amén. 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 Buenas noches, mis hermanos. Gracias, hermano. El brindis de honor será cuando pase la cuarentena. Como no sabemos cuándo va a ser, dudamos que haya ese brindis. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Hermano Pablo, hermana Francisca, bendiciones. Amén, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias, Pastor Oscar, por el apoyo. Hermana Caterine. Pastor Nilsson. Hermana Claribel. Hasta luego, Sara, pastor. Hasta luego. hermano Cedro, Pastor Cedro, hermana Gloria, Pastor Joel, Pastor Delfín, hermana Marta, hermano Vladimir. Sí, hermano Pablo. El módulo 7 hoy día también termina. No, terminó. ¿Terminó? Sí, hoy terminó en la tarde, sí, hoy terminó. Amén, pastor. Mandé el video al grupo. Sí, y sí. también mandé bueno, el pastor Douglas mandó un escrito. Sí. Eso hay que leer y volverlo a ver el video. Sí, Hermana Sandra, ya. bendiciones. Amén, Pastor Joel, bendiciones, Pastor Joel. Pastor Nelson, Dios le bendiga. Hermana Glenda, ¿no? Bendiciones. Un gusto, hermano, haber estado con usted esta semana. Y si alguno quiere aprovecharla el lunes, el módulo 6, vamos, Pastor Joel. Ahí está el hermano Tomás. Hermano Tomás, bendiciones. Dios me lo bendiga. Hermano Freddy, Pastor Freddy, bendiciones. Amén. José, Dios le bendiga, Pastor José pastor. Ferreira. Gusto, Pastor. Muchas bendiciones. Hermana Sara, muchas bendiciones. Hermana Caterine. Dios me los bendiga. Hermana Marta. Pastor Hermes, gracias por todo el apoyo. Pastor, por la forma en que se involucró en estos módulos estos días. El Señor me lo bendiga. Hermano Fernando, Dios me lo bendiga. Y a todos, que pasen muy buenas noches y buen descanso. Amén. Amén. Amén, Amén, pastor. pastor. Igualmente. Gracias. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Amén, amén. Hermano.
Paz de Dios. Gracias, Pastor Oscar, por todo. Dios me lo bendiga. Bendiciones, amado. Bendiciones, pastor. Gracias de igual manera. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Amén, amén, amén. Bendiciones. ¿Cuándo va a comenzar el otro? Ellos van a mandar, acá tal vez van a mandar